A esta hora de la tarde, cuando se marcan las 2:31, estoy con la abogada Miriam Guzmán. Tal y como usted lo apuntó, don Eduardo, el país necesita inversión. Y para que haya inversión, para que vengan inversiones, debe haber un excelente clima de negocios. Debe haber un excelente clima en el tema tributario. Pero para entrar en ese tema está conmigo la abogada. Pero antes de ello, abogada, me pregunta don Eduardo, y valga esta acotación que hace él, porque nosotros la miramos trabajar con el Código Tributario, pero ya no es directora de la DEI, ya no es directora ministra. ¿Qué cargo tiene ahorita? ¿A qué se dedica? O sea, ¿está tras bambalinas, siempre es directora, o va a ser la directora del azar? Abogada Guzmán, un gusto saludarla esta tarde. El gusto es totalmente mío. Le mando un fuerte abrazo al licenciado Maldonado, y por cierto lo felicito porque lo veo que ha bajado bastante de peso. La verdad que lo importante acá, mi querido Denis, y la audiencia que nos ve y nos escucha, es el hecho histórico de haber presentado hoy un nuevo proyecto de código tributario que ha sido consensuado con los diferentes sectores económicos del país. Es histórico realmente que el sector social de la economía haya sido tomado en cuenta. Nunca antes se había dado este hecho. Siempre el trabajo sobre legislación se había hecho de repente con la cúpula del sector privado y con otros elementos, pero el presidente Hernández ha tenido en cuenta y ha puesto siempre como prioridad la inclusión de diferentes sectores. Estuvimos trabajando en este proyecto cerca de 7 meses, tanto expertos del COEP como el sector social de la economía y miembros del gabinete de gobierno, a fin de tener un documento que recoja las expectativas de los diferentes sectores. Por parte de la empresa privada o los sectores productivos, pues tener una herramienta que les permita un cumplimiento más voluntario de sus obligaciones, y por parte de la administración tributaria, pues tener un documento que le permita ejercer sus funciones controladoras, fiscalizadoras y administradoras de los tributos en el país. Abogada, ¿cuál es el cambio que tiene este nuevo código tributario al anterior, al que estaban opuestos los empresarios, al borrador que los empresarios lo catalogaban como confiscatorio, que ellos se pronunciaron en contra en todos los sentidos, y hoy vienen y se ponen de acuerdo? Dígame qué cambios, qué negociaciones hicieron al más alto nivel, digo, alguna reforma del impuesto sobre la renta, o quitarles el mismo 1.5%, o reformar el impuesto sobre la venta. Dígame, ¿en qué alcanzaron los consensos para poder llegar a este código tributario? Bueno, supongo yo que han de haber sido estrategias, ¿no? Porque en algún momento a mí me pareció hasta cierto punto irrespetuoso que dijeran que solo estaban de acuerdo con un artículo. Y ese artículo será que sería el de la vigencia, no sé. El código básicamente reúne el mismo espíritu del proyecto que se les presentó, donde se toma en consideración para el caso el tamaño del contribuyente. El código que actualmente está en vigencia es un código que no hacía esa diferencia. Y igual sanción se le aplicaba a un pequeño como se le aplicaba a un grande y se le aplicaba a un pequeño o a un mediano. Este nuevo código, la propuesta es que nosotros, la administración tributaria, va a hacer consideración del tamaño del contribuyente, y en función de su tamaño y de la infracción que se cometa, así va a ser la sanción que se aplique para el caso. El tema del cierre de los negocios, que tanta queja generó, va a ser ahora de manera gradual. Lo que yo sí quiero hacer mención aquí también, Eduardo y Denis, es que tenemos que recordar del contexto en que veníamos. Cuando nosotros tomamos posesión de la administración tributaria, encontramos unos índices de evasión bastante elevados. Por eso es que nos dedicamos a cumplir tal cual la normativa vigente estipulaba en función de las sanciones establecidas. Nunca se actuó de manera arbitraria como se ha querido dejar ver, simplemente era la aplicación de lo que la ley en ese momento nos ordenaba. Creo que durante estos 2 años el ciudadano, el contribuyente, ha ido comenzando a avanzar en esa ruta de cumplimiento tributario. Por eso es que las disposiciones de este nuevo código tributario va encaminada a flexibilizar algunas de las medidas. Los cierres van a seguir existiendo, nada más que se va a seguir un procedimiento en el cual hay una primera visita, se le impondrá una multa al que no esté cumpliendo con sus obligaciones.
Posteriormente se le aplicará una multa agravada y como tercer instancia, entonces ahí sí vendrá el cierre del negocio, siempre y cuando el contribuyente en esas 2 primeras visitas no haya corregido su situación. Otra de las situaciones que creo que es relevante también es el tema de que se está creando una instancia administrativa para resolver todas aquellas controversias que surjan entre la administración tributaria y el obligado tributario. Hoy por hoy el recurso de apelación se ventila en la Secretaría de Finanzas. Con estas nuevas disposiciones, entonces se está creando una especie de superintendencia, que es una especie de tribunal administrativo, en el cual el contribuyente que no esté de acuerdo con una resolución emitida por la administración tributaria podrá interponer el recurso de reposición, de apelación, y será esa instancia la encargada de resolverlo. Ministra, el monotributo, ¿cómo queda? Porque se han opuesto los pequeños empresarios. ¿De qué se trata? ¿Cómo queda en vigencia? Porque tienen que negociar de cuánto va a ser el impuesto que van a pagar aquellas personas que nunca han tributado y que solo van a hacer una vez al año ahora con este nuevo Código Tributario. Sí, recordemos que el Código Tributario, un poco para dar la respuesta de su inquietud inicial, que decía que se han negociado, si es que se va a bajar tasas y lo demás, el Código Tributario no regula tasas. El Código Tributario únicamente pone las reglas del juego, por así decirlo, en el cual deberá de moverse el obligado y la administración. En este código sí hay un gran avance también, y por suerte usted lo menciona, que es el monotributo. El monotributo es una figura jurídica creada para aquellos segmentos, como por ejemplo el sector social de la economía, que no tiene la facilidad de llevar un contador, por ejemplo, que le lleve las finanzas de su empresa. Entonces se les establece un pago único en función de sus ingresos, en función, por ejemplo, de cuántos empleados tiene, y una serie de lineamientos que se toman en consideración. Este nuevo código lo que establece es que se va a crear un monotributo que va a ser desarrollado en una ley especial. Para trabajar en esa ley especial se tienen que hacer varios análisis, varios estudios para determinar exactamente quiénes son los que cumplen los requisitos para ser beneficiarios del monotributo. Hay un compromiso ya para trabajar con el sector social de la economía a fin de que esta estructura legal quede acorde a las necesidades tanto de país como de este segmento que tradicionalmente ha pedido ser parte de la base de contribuyentes, pero no bajo el esquema formal que se tenía hasta hace poco, que era realmente muy exigente, y ellos no tienen la capacidad instalada para cumplir hoy por hoy las obligaciones como están conceptualizadas en el código. Bueno, la abogada Miriam Guzmán, que bueno, no me respondió si era ministra o directora o va a estar a cargo del sistema de administración de rentas en las próximas semanas. Don Eduardo, compañeros, Tony Quintero en estudio. Esto es básicamente, en resumen, lo concreto del Código Tributario, del nuevo Código Tributario que este día fue entregado al Poder Legislativo. Compañeros, con ustedes si no tienen consultas. Solo quisiera, Denis y la abogada Miriam Guzmán, que en palabras sencillas, me quedo ahí, que en palabras sencillas nos explique cómo es que se va a pagar el monotributo. Por ejemplo, porque aquí hay un montón de gente que al día vende en los mercados, sí, no un peso, venden más que tiendas en el mall multiplaza. Escuche bien, que le pongan el volumen ahí al televisor a la abogada Miriam Guzmán. Repito lo que dije. Abogada Miriam Guzmán, quisiera que nos explique en palabras muy sencillas, porque la gente de los mercados, de bodegas, sí, de farmacias, de negocios, del mayoreo, que casi no han pagado impuestos, sí, y ahora les va a tocar pagar con este monotributo. ¿Cuántos son los parámetros que hay? Y digo esto porque aquí hay negocios de mercados, bodegas, tiendas, que venden más que en el mall. Que venden más que la tienda. Que venden más que en los malls. Así es. Que manejan billetes, solo es de ver los depósitos que hacen en los bancos ahí mismo en los mercados. Y a mí me gustaría preguntarle por qué el tema de... Estamos hablando de monotributo. Sí, estamos de acuerdo con el monotributo porque queremos saber el tema, pero porque el tema de las exoneraciones nunca lo tocan. Y ahí quedó en lo mismo la papada. O sea, las exoneraciones fiscales. Sí, o sea, un montón de gente exonerada, un montón de empresas, y seguimos en la misma. Sí. Entonces, ¿en qué estamos? Unos sí pagan y otros no pagan. Bueno, importante las dos preguntas, pero nos interesa más esto del monotributo porque aquí no ha habido cultura de pagar. Así es. Aquí no ha habido cultura de pagar.
brinco. Y ha habido brincos, reacciones y un montón de cosas. Pero queremos que usted nos diga puntualmente sobre estos dos temas. Sí, bueno, los dos temas realmente son muy importantes. En relación con el monotributo, recordemos que todos los que tenemos una actividad que genera ingresos somos sujetos obligados y debemos de cumplir con esa obligación de pago. Lo que el monotributo viene es a simplificarle la manera de pagar a aquellos segmentos que en este caso son básicamente el sector social de la economía, simplificarle los trámites para que cumplan con esa obligación de pago. Obviamente esto va en función de la capacidad económica del contribuyente. Hoy por hoy, hasta el sector social de la economía, bajo la estructura del código actual, es sujeto de pago. Lo único que se le complica un poco más porque tiene que llevar contador, tiene que llevar una serie de libros que ya la ley les exige llevarlo. Con el monotributo es un régimen mucho más sencillo, mucho más simplificado, ni siquiera hay necesidad de llevar un contador, se le exige que lleve, por ejemplo, un libro donde anote sus compras, donde anote sus ventas y al final se le establece una cuota que es la que paga sencillamente. Es importante mencionar también, Eduardo, que actualmente tenemos el régimen simplificado de impuestos sobre venta, que es orientado para todos aquellos contribuyentes cuyos ingresos gravados anuales no superan los 250,000 empiras. Ellos solamente tienen la obligación de presentar una declaración que vence el 31 de enero de cada año y es una manera más sencilla de poderles introducir dentro de este mundo tributario. Así que la idea del monotributo, repito, es simplificarles, es hacerles más simple su relación para con el fisco. Solo van a tener que pagar una pequeña cuota anual que va orientada, repito, en función de sus ingresos. Y hay algo muy importante que usted mencionó, Eduardo, y es mucho comerciante que se escude en el pequeño y que realmente son comerciantes que tienen ingresos millonarios. Nosotros, para el caso, ahorita se le está haciendo un requerimiento a un comerciante de la zona de uno de los mercados que vende mensualmente 40 millones de lempiras y él es el que quizás más se pueda oponer a lo que es el monotributo porque va a sentir que sí se le va a obligar a pagar impuestos, pero él, para el caso, no aplica monotributo porque con un ingreso mensual de 40 millones él debe de estar en un régimen normal como está cualquier otro contribuyente con ingresos quizás menores de lo que él tiene. Así que no le tengan miedo al monotributo. El monotributo más bien es una ventaja, como por ejemplo les lleva a la formalización. Hoy por hoy, Eduardo, mucho comerciante de los mercados es víctima de agiotistas que les prestan a unos intereses realmente groseros porque no tienen otra opción para poder accesar a la banca porque ni siquiera están formalizados. Con el monotributo, al ingresar ellos a una base ya de contribuyentes que tengan su RTN, van a poder tocar las puertas de una banca y poder accesar, para el caso, a préstamos a bajo interés. Es una de las tantas ventajas que significa formalizarse, así que no hay que tener temor en el monotributo. Luego también, en relación con las exoneraciones, déjeme decirle que sí se está trabajando, de hecho, hay uno de los capítulos de este nuevo proyecto de código que regula el tema de exoneraciones. El tema de exoneraciones no hay que satanizarlo en sí mismo, porque es una manera de cómo se atraen inversiones. El problema ha sido que el Estado en su momento perdió la capacidad de control y muchos cometieron abusos y se beneficiaron sin haber reportado a la vez beneficios para el Estado hondureño. Hoy por hoy se les está exigiendo entonces que demuestren, antes de gozar de un beneficio fiscal, van a tener que demostrar si están creando nuevas fuentes de empleo, cuántos circulantes se está generando por una nueva inversión y otros indicadores que se van a estructurar en función del sector económico al cual se va a privilegiar con un incentivo. Así que sí se están poniendo restricciones que van orientadas también a la cancelación del beneficio una vez que se le haya comprobado el mal uso de la exoneración que el Estado le está otorgando.